Ember, mi nuera, la noche de barbacoa, se rió desde el otro lado de la mesa. Pronto estarás en una residencia de ancianos, ¿verdad? Mi hijo, Kevin. Se rió con ella. No dije ni una palabra. A la mañana siguiente tomé una decisión y, 3 semanas después, todo cambió. Antes de empezar, no olviden darle me gusta y suscribirse. Y, por favor, díganme a mí y a los demás. ¿Qué lección de vida deberían aprender todos antes de que sea demasiado tarde? Compártanla en los comentarios. Gracias, llegaron 40 minutos tarde. Haciéndose los dueños del lugar, lo cual, supongo que creían. Kevin me dio ese mismo abrazo distraído que me ha estado dando desde que Ember se le metió en la cabeza. Y Ember entró como si fuera la anfitriona, haciendo una mueca al oír la ensalada de papas, sin siquiera intentar disimularlo. Había pasado 5 horas cocinando para esta barbacoa como lo he hecho cada 4 de julio desde 1983 y aún así. Terminé siendo la criada. Tiró su bolso sobre mi silla del comedor y dijo, este papel pintado es como una residencia de ancianos. Luego se giró hacia Kevin con esa risa aguda que guarda para los momentos en que quiere avergonzarme delante de la gente. Y él también se rió como si ni siquiera me hubiera visto allí. Los niños no me saludaron, simplemente se desplomaron con sus iPads. Harper en la alfombra, Wyatt ya desmenuzando las servilletas. Y Maddie con esa actitud de preadolescente, como si yo estuviera interrumpiendo su vida con mi existencia. Pero no dije nada. Sonreí entre dientes y serví hamburguesas mientras fingía no oír a Ember preguntarle a Charlotte, ¿crees que sabe siquiera qué es TikTok? La cena fue afuera, como siempre, en una mesa larga bajo el roble que mi difunto esposo plantó el año en que nació Kevin, y mientras pasábamos el maíz, las costillas y las jarras de plástico de limonada aguada, Ember levantó la copa de vino. Me miró fijamente desde el otro lado de la mesa y dijo lo suficientemente alto para que los vecinos lo oyeran, pronto tendremos que empezar a visitar residencias de ancianos, ¿no? ¿O planeas quedarte aquí para siempre? La mesa se quedó, paralizada por una fracción de segundo. Y entonces Kevin resopló de verdad. Y bajó la mirada como un niño que acaba de oír a la maestra contar un chiste picante. Incluso Charlotte soltó una risita incómoda, como si tal vez sí se reía, no sería la siguiente. No respondí, ni me inmuté, simplemente seguí masticando mi pollo y miré a mi hijo, preguntándome qué clase de hombre había criado para dejar que su esposa le hablara así a su madre en su propio patio. Nadie dijo nada más, pero vi cómo Kemil me miraba desde el otro lado del patio, mientras volvía a servirme las patatas fritas como si supiera que me estaba desmoronando enseguida. Y los niños se rieron con un vídeo en sus pantallas, mientras yo le limpiaba la salsa barbacoa de la mejilla a Wyatt y me di cuenta de que ni siquiera me había dado las gracias. El resto de la noche transcurrió entre sillas plegables, platos de papel y agradecimientos vacíos que parecían ensayados. Y cuando se fueron sin ayudar a limpiar otra vez, eché un último vistazo al roble, entré. Cerré la puerta con llave y fui al armario del pasillo, donde guardaba la caja ignífuga. La saqué y abrí la carpeta con la etiqueta Plan B. Tenía una escritura, una transferencia de propiedad, un documento de fideicomiso firmado y la tarjeta de mi abogado, Dean, sujeta con un clip. No la había tocado en más de un año. Pero tampoco la había tirado. Y mientras estaba allí con la voz de Ember todavía resonando en mis oídos y el olor a humo todavía en mi ropa, tomé mi teléfono y escribí un mensaje, estoy listo. Lo que nunca entendieron fue que no me derrumbé anoche. Ya me había derrumbado poco a poco, pieza por pieza. Durante años de ser tratada como ruido de fondo en casa, lo compensé sustituyendo el café por el almuerzo durante los años que Kevin llevaba ortodoncia y yo seguía dando clases de 3er grado, sin aire acondicionado. La barbacoa fue solo la última página de un capítulo que empecé a escribir el día que Ember se burló de la foto conmemorativa de mi difunto esposo, diciendo que parecía un retrato de Sears. Mientras Kevin, de pie, le decía que no lo decía, en serio, pero sabía que hablaba en serio porque cada vez que dejaba pasar un momento, ella llevaba la delantera. Primero, fueron bromas sin querer sobre mi acumulación de trastos. Luego vinieron las tarjetas de regalo para servicios de organización del hogar en Navidad. Seguidas de sugerencias de mudarme a una de esas residencias de ancianos con canchas de pickleball para que los niños por fin tuvieran espacio. Y cuando Kevin no intervino, dejé de darle el beneficio de la duda y empecé a buscar un plan B. Conocí a Dean a través del grupo de bridge de Kemil y le dije enseguida que no pretendía ser dramática. Solo necesitaba asegurarme de no ser vulnerable nadie que pensara que mi valor se agotaba con mi útero. Dean fue discreto. Hizo buenas preguntas y luego me creó un fideicomiso en vida donde mi nombre nunca apareció en los registros públicos. Solo mi apellido de soltera, enterrado bajo una sociedad anónima fantasma en Nevada, para que sí que vino en ver alguna vez husmeaban.
solo encontraran una puerta cerrada. Seguía pagando los impuestos prediales de una cuenta separada que Kevin desconocía, y cuando me ofrecieron cubrir los servicios públicos el año pasado, dije no, gracias. Y vi a Ember publicar una historia de Instagram con Eris de suficiencia sobre hacer nuestra parte por las generaciones mayores, mientras yo seguía pagando la suscripción de Minecraft de su hijo. Hice hojas de cálculo, hice copias de seguridad de mis fotos, digitalicé todos los documentos legales y contraseñas, no por venganza, sino porque sabía que algún día se pasarían de la raya y necesitaba estar preparada para cuando lo hicieran. Y, cuando Ember chocó su copa de vino y dijo, residencia de ancianos, no me sorprendí. Sentí alivio porque por fin tenía una razón con la que podía vivir. Una frase tan clara que no me lo pensaría 2 veces, después de enviarle el mensaje a Dean. Me senté a la mesa de la cocina, donde Kevin solía hacer sus deberes de ortografía, miré por la ventana al jardín, donde le enseñé a montar en bicicleta. Y no lloré, no temblé. Simplemente empecé la lista de verificación, transferir los servicios públicos a mi nombre, cancelar la alarma, llamar a Kevin para que le prestara su camioneta. Notificar al agente comprador del fideicomiso que estoy lista para el cierre. Ya había empacado lo importante, fotos, documentos, la colcha que me hizo mi madre cuando me gradué de la universidad y el gatito de cerámica que Kevin hizo en primer grado. El resto, que se lo quedaran, lo vendieran o lo quemaran. Por mí, hacía años que no vivía en esa casa, la verdad es que no. Desde que Ember empezó a llamarme Bebs como si estuviéramos en un programa de Bravo y Kevin empezó a pedirme que le escribiera antes de pasar por mi cocina, no necesitaba venganza, necesitaba aire. Y este plan, esta salida. No se trataba de darles una lección. Se trataba de salvarme de morir con la boca cerrada y las manos cruzadas sobre el regazo, mientras Ember redecoraba a mi alrededor como si fuera un cojín. Hice 3 llamadas esa noche, una a Dean, otra a Camille y otra a la empresa de mudanzas que había investigado hacía 6 meses después de que Ember me dijera que debía organizarme para facilitar el flujo familiar. Cada vez que decían algo así, añadía otro nombre a mi hoja de cálculo, otro plan B a la lista. Así que no. Anoche no fue un colapso, fue la luz verde, y cuando Camille apareció a la mañana siguiente con café y guantes de jardinería, no tuve que explicarle nada. Simplemente me preguntó, ¿por dónde quieres empezar? Y yo señalé el armario del pasillo y le dije, empieza con todo lo que nunca notaron que faltaba. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque mi cuerpo zumbaba con una claridad que no había sentido en años, como si algo químico hubiera cambiado dentro de mí en el segundo que puse el plan en marcha, como si el peso que había llevado en mi pecho desde que Kevin conoció a Ember finalmente se hubiera deslizado silenciosamente en la oscuridad. Camille había traído cajas vacías. Y empacamos todo el día con la rapidez metódica de las mujeres que han cargado demasiado durante demasiado tiempo. No hizo preguntas ni pronunció discursos. Solo me dio cinta adhesiva y me ayudó a doblar mi vestido de novia en la caja que etiqueté como sentimental pero opcional. Estábamos a mitad de camino en el armario de la ropa blanca cuando oí la voz de Ember por el altavoz desde la ventana abierta, y me quedé paralizada, no por sorpresa, sino porque las palabras le salieron con tanta facilidad que me dio asco haber compartido mesa con ella. De verdad, si cogiera la gripe y se desplomara. Por fin podríamos poner esas claraboyas, dijo, seguida de una carcajada. Y Kevin murmuró algo que no entendí, pero no la detuvo, no la corrigió, ni siquiera pareció incómodo. Simplemente lo dejó pasar como si fuera normal hablar de la muerte de tu madre como si fuera una mejora de decoración. Y me quedé allí con un montón de toallas en la mano, pensando, ya está. Este es el momento que no perdonaré, no porque sea lo peor que hayan dicho, sino porque es lo más sincero. Dejaron de fingir que les importaba, lo que significa, ¿qué puedo dejar de fingir que espero a que cambien? Regresé a la cocina. Abrí la caja fuerte y saqué los documentos del fideicomiso y el paquete de depósito de garantía que Dean me había enviado el día anterior, firmas listas, comprador preaprobado, efectivo en mano, cierre en 10 días y nada a su nombre que lo impidiera. Lo metí todo en un sobremanila, escribí transferencia final en el anverso y lo guardé en mi bolso como si fuera una cita médica en lugar de cerrar un capítulo de mi vida. Más tarde esa noche, Kevin me envió una foto borrosa de Harper, dormida en el sofá con el mensaje, te extraño hoy. La miré un minuto entero, sabiendo que si respondía, incluso con algo breve como dile que la quiero, les haría creer que aún tenían acceso a mis emociones, a mi lealtad, a la parte de mí que podía ser sometida a la culpa. Pero no respondí, no escribí nada, simplemente colgué el teléfono y caminé hacia el patio trasero, donde el roble permanecía silencioso bajo las estrellas. Aún no les había contado nada. No les había dicho ni una palabra sobre la venta,
Y no lo haría porque no merecían una advertencia, no después de 7 años de burlas disfrazadas de bromas y exclusión disfrazada de simple dinámica familiar. Tomé una foto del jardín, el columpio que Kevin construyó cuando Maddie tenía 4 años, los ladrillos que puse a mano el verano, después de la muerte de Tom, el lugar donde enterré a mi perro. Yespé, y la guardé en una carpeta en mi teléfono llamada antes de dejarlo ir. Entonces me di la vuelta y entré, empaqué mis bandejas para hornear y las tazas de té de mi madre. Etiqueté todo lo que quería conservar y dejé el resto sin marcar. Camille se quedó hasta la medianoche. Me besó en la mejilla y dijo, no se lo van a ver venir. Asentí, pero dentro, ya estaba en otro lugar, viendo cómo se desarrollaba la escena, Kevin forcejeando con una llave que ya no funcionaba. Amber chillando en su teléfono sobre derechos legales que no tiene. Maddie preguntando a dónde fue la abuela sin obtener una respuesta lógica, porque la verdad es que la advertencia final no fue una conversación, ni una carta, ni una confrontación. Fue cada vez que dejé pasar los insultos de Amber sin reaccionar, cada fiesta que organicé, sin que me dieran las gracias, cada comida que preparé mientras se burlaban de mí. Mi silencio fue la advertencia, y simplemente no lo oyeron. Para cuando salió el sol, ya había empacado todo lo que necesitaba en la camioneta de Camille. La misma que usaba para transportar mantilla y sillas plegables, ahora llena de mantas, de mudanza y contenedores de almacenamiento llenos solo con lo que importaba, fotos familiares en cajas de zapatos, mi certificado de matrimonio, el gato de cerámica que Kevin hizo en 2º grado, un estuche cerrado con mis documentos y un tupperware lleno de barras de limón de Camille porque sabía que no comería si no tenía algo dulce a mi alcance. Me quedé en la puerta de casa durante exactamente 60 segundos, no para lamentarme, sino para memorizarlo, cada grieta en las baldosas, el zumbido del refrigerador. El ligero olor a lavanda del spray para ropa blanca que usaba para disimular el olor de las cajas de comida para llevar que Amber nunca tiraba. Y luego recorrí cada habitación una última vez con mi lista, desenchufé el router, apagué el piloto y no dejé nada más que una carta doblada en la puerta del refrigerador, pegada con cinta adhesiva encima de la lista de la compra que Amber empezó la semana pasada. Esta casa se ha vendido. Ya no resido aquí. Tienen 48 horas para desocuparla. Documentos legales adjuntos. Para cualquier consulta, por favor, contacten con Dinel. No me llamen. Usé tinta negra sobre papel crema y coloqué debajo una copia notariada de la transferencia, de la escritura, con el logotipo del fideicomiso y la firma del abogado del comprador al frente y al centro. Dejé el sobre sin sellar porque quería que vieran de inmediato lo oficial que parecía. Quería que Amber lo sostuviera en sus manos impecables y sintiera el poco poder que alguna vez tuvo. Cuando salí, Camille me esperaba junto a la furgoneta, con 2 termos y una bolsa de basura llena de mis trapos de cocina viejos. No hablamos hasta que llegamos a la autopista y aún así no fue dramático, solo ella dijo, ¿seguro que estás bien? Y yo respondí, todavía no. Pero lo estaré. Llegamos a mi nuevo piso en menos de una hora, un edificio tranquilo en el centro, sin césped, sin porche, sin recuerdos, solo paredes limpias, plomería funcionando y una cerradura de la que nadie más tenía copia. No les dije a Kevin ni a Amber a dónde me mudaba. No dejé una dirección de reenvío, no les di pistas. En la conversación, los ignoré tanto que, si no hubiera dejado la carta, habrían llamado a la policía pensando que me habían secuestrado. Pasé la primera noche sentada en el suelo, con una manta sobre los hombros y una lámpara enchufada a mi lado, comiendo barras de limón y sin escuchar nada, ni televisión, ni electrodomésticos. Solo el silencio de estar finalmente sola en un espacio que no requería que yo hiciera de anfitriona o aceptara los insultos con una sonrisa. A la mañana siguiente, me reuní con Sandra Chu, la compradora, quien me estrechó la mano, sin ninguna charla intrascendente, y me dijo, todo en regla. El cierre es el martes. No me preguntó por qué vendía, no se compadeció, simplemente se acercó al límite de la propiedad y confirmó la transferencia como si estuviéramos cerrando un trato comercial. Lo cual, en cierto modo, era cierto. Mi vida se había convertido en una transacción y ahora simplemente estaba cobrando los años de trabajo emocional no remunerado que les había dedicado a personas que nunca me dieron las gracias. De vuelta en casa. Cejían fuera el fin de semana. Amber insistió en asistir a una fiesta de cumpleaños familiar en el norte, aunque Maddie tenía gripe. Lo supe porque publicó en Instagram una foto de Harper lamiendo el glaseado de un pastel con el texto, nada detiene a una reina de la fiesta. Así que aún no lo sabían, no sospechaban nada. No sentían el suelo temblar bajo sus pies, pero imaginé el momento exacto en que sucedería. Vi a Kevin metiendo la llave en la cerradura y notando que se atascaba, vi a Amber marchando hacia la puerta trasera como si fuera la dueña del lugar, solo para encontrar la misma cerradura allí también. Me los imaginé viendo la nota, leyéndola, discutiendo sobre su significado.
buscando en Google leyes fiduciarias y llamando a un cerrajero, que les diría lo que yo ya sabía. Si tu nombre no está en el título, tu llave no significa nada. El cambio de poder fue tan completo que me oprimió el pecho de alivio, no de alegría ni de venganza, sino de un vacío extraño y estimulante. Como si hubiera terminado una maratón para la que nunca entrené y de repente me diera cuenta de que podía dejar de correr. Y cuando por fin dormí esa segunda noche en una cama nueva con sábanas limpias y sin más ruido que el del tráfico de la ciudad allá abajo, no soñé con ellos, ni con la casa, ni con el pasado. Soñé con barras de limón y con la sensación de cerrar una puerta atrás de mí por la que nadie más volvería a pasar. Regresaron el domingo por la tarde, 48 horas después de que me mudara. Y no podría haber estado mejor planeado, ni aunque lo hubiera intentado. Ember fue la primera en llegar a la entrada, con un café helado gigante en la mano y haciendo malabarismos con las bolsas de la compra, con el teléfono pegado a la oreja. Ladrando algo sobre depósitos de proveedores para una fiesta que estaba organizando, completamente ajena a todo, mientras Kevin cargaba a Harper, medio dormido, sobre su hombro y usaba el codo para abrir el maletero. Sé todo esto porque el vecino de Camille, Alan, el que pasea a su perro como si fuera una misión de seguridad, estaba podando sus rosas cuando llegaron y luego nos describió toda la escena hasta el instante exacto en que la llave de Ember no funcionó. Intentó abrir la puerta una vez, luego otra. Y luego gritó el nombre de Kevin como si hubiera manipulado la cerradura. Y cuando él la intentó y encontró la misma resistencia atascada, murmuró algo sobre que el pestillo estaba atascado hasta que Maddie sacó su teléfono y vio el sobre pegado al cristal. Kevin leyó la carta en voz alta mientras Ember daba vueltas, preguntando ¿es una broma? Una y otra vez, como si repetirla fuera a cambiar la realidad. Y cuando llegó a la parte que decía contacta con Dinley, dio un pisotón y dijo, esa vieja presumida tiene un abogado. Kevin palideció y se sentó en los escalones de la entrada como si se hubiera quedado sin aliento. Y supongo que fue entonces cuando lo comprendió, no solo había cambiado las cerraduras. Había cambiado todo el maldito juego. Probaron la puerta trasera, luego el código del garaje. Y luego llamaron a un cerrajero que echó un vistazo a los documentos que Sandra le entregó y dijo, esta propiedad ahora pertenece a un fideicomiso. No estás en el título de propiedad. Ahí fue cuando la situación se agravó. Ember llamó al 911 y le dijo al operador que le estaban dejando fuera de su residencia principal sin permiso. Y la policía apareció, 2 agentes con equipo completo que llamaron a la puerta. Pero Sandra estaba lista. Tenía su contrato de compraventa y su identificación antes de que siquiera se lo pidieran. Y el agente Ray Moreno, un hombre alto de mirada tranquila y portapapeles, le dijo a Kevin, señor, entiendo que esto le moleste, pero a menos que pueda demostrar que es propietario o inquilino legal, tendrá que irse. Kevin argumentó, por supuesto, dijo que había vivido allí 6 años, pagado las literas de los niños y mantenido el jardín podado. Pero el agente simplemente negó con la cabeza y dijo, eso no cambia la escritura, señor. ¿Y cuándo? Ember empezó a grabar y a gritar sobre el maltrato y el fraude a personas mayores. Sandra les pidió con calma que desalojaran el porche. El agente Moreno les dio 10 minutos para recoger lo que quedara en el césped y marcharse. Condujeron hasta un motel a 30 minutos de allí. Un hotel de 2 estrellas junto a una gasolinera y un Denis cerrado. Y allí pasaron las 2 noches siguientes. Dalan dijo que vio a Kevin regresar a la mañana siguiente para intentarlo de nuevo. Pero las cerraduras seguían cambiadas y nadie respondió. No me enteré de nada de esto hasta que Camille me leyó el mensaje que recibió de Ember. Espero que estés orgullosa de lo que tu amiga les hizo a sus nietos. Y admito que, por medio segundo, me dolió, no porque lo creyera, sino porque sabía que Maddie y Wyatt estarían confundidos. Y una parte de mí quería escribirles una carta. Explicarles que no se trataba de ellos, que algún día lo entenderían. Pero, entonces recordé lo que dijo Maddie la Navidad pasada. Como le preguntó a Ember, tan alto que pude oírlo, ¿por qué la abuela siempre parece esforzarse demasiado? Y Ember se rió y dijo, porque sí. Ese fue el momento en que dejé de pensar en mí como su abuela, salvo por mi sangre. Así que no respondí, no me disculpé, no me comuniqué con ella. En cambio, tomé una botella de vino tinto que trajo Camille, serví 2 copas y brindé, por la paz. Y a la mañana siguiente, le envié a Sandra una tarjeta de agradecimiento con una botella de aceite de limón y una nota. Que la casa que compraste siempre sea más tranquila que la que encontraste. Y para complicar aún más las cosas, envié un paquete certificado a su motel sin remitente. Solo un sobre Manila con una página completa de la cita de Ember de la barbacoa. Pronto estarás en una residencia de ancianos, ¿verdad? Sin contexto, sin firma, solo sus propias palabras, como si fueran un espejo.
Se registraron en la habitación 208 del motel el mismo día que los echaron del porche. Y solo lo sé porque el LinkedIn de Kevin aún tenía su ubicación pública. Y Amber, a pesar de afirmar que estaba demasiado traumatizada para hablar, publicó una selfie con filtro de Harper acurrucada en una colcha de motel con el texto caos. Pero adorable, seguido de 3 emojis de llanto, hice una captura de pantalla, no por despecho, sino por costumbre, como si documentar las consecuencias me ayudara a mantener los pies en la tierra en la decisión que había tomado, en la realidad de que no era cruel. Simplemente estaba harta de ser parte del equipo de limpieza de los desastres de otras personas que Emil me llamó esa noche y me preguntó si quería ir al cine para celebrar. Pero le dije que no. Estaba cansada, no físicamente, sino con ese cansancio profundo que sientes después de cargar con el peso de otra persona durante tanto tiempo que tus propias extremidades olvidan lo que se siente el vacío. En cambio, me senté en el balcón, vi las farolas parpadear, me serví un té helado y borré el número de Kevin de mi teléfono. No porque pensara que dejaría de llamar, sino porque sabía que no podía confiar en mí misma para responder cuando la culpa inevitablemente me invadiera. A la mañana siguiente, me llamó 2 veces y dejó un mensaje de voz que decía: «Mamá, no estamos bien. Los niños no entienden. Por favor, háblame». Lo escuché una vez, lo volví a poner más lento. Y me di cuenta de algo, dijo: «Los niños no entienden». Pero no dijo que sí. No se disculpó, no preguntó por qué. No mencionó la broma de Amber ni los 7 años de tensión que lo llevaron hasta aquí. Simplemente asumió que me sentiría lo suficientemente mal como para deshacerlo. No respondí. En cambio, pasé la tarde rellenando formularios para transferir el resto de mis facturas a mi nueva dirección y creando un apartado postal para que nadie pudiera rastrearme a menos que yo lo deseara. Empecé a dormir del tirón por primera vez en un año, no porque el colchón fuera mejor, sino porque nadie en la habitación de al lado se quejaba del termostato. Preguntaba dónde estaba la mostaza o dejaba platos sucios como si fuera la criada. Sin sueldo de una familia que yo misma crié, compré una planta, un pequeño arbusto de romero al que llamé May. Y la regué mientras escuchaba un podcast sobre establecer límites y recuperarse de traumas. Mientras tanto, Amber se dedicó a controlar los daños en línea, publicando frases vagas sobre la traición y la toxicidad de los mayores, sin etiquetar a nadie, pero dejando muy claro que se consideraba la víctima. Que Emil me envió capturas de pantalla de los comentarios: «Eres tan fuerte, mamá. Hay gente que no merece nietos. Hiciste lo que tenías que hacer». Me reí tanto que casi me atraganté con la tostada. Esta mujer, que me había llamado autoritaria a mis espaldas, ahora quería la compasión de desconocidos por tener demasiado derecho a leer una escritura de propiedad. Kevin lo intentó de nuevo a mitad de semana, esta vez con un largo correo electrónico, titulado «De tu hijo que aún te quiere». No lo abrí, lo marqué como no leído y lo reenvié a una carpeta llamada chantaje emocional. Luego apagué el portátil y salí a dar un paseo. Pasé por la tienda de segunda mano del barrio. Compré una lámpara de segunda mano con forma de faro y sonreí. Cuando la cajera me dijo: «Parece que estás construyendo una nueva vida». Dije: «Sí, lo estoy», y lo decía en serio. Más tarde esa noche, mientras vaciaba otra caja de mi viejo trastero, encontré una tarjeta de cumpleaños de Maddie, de esas que hacía de pequeña, con corazones torcidos y letras al revés, y un dibujo a mano de nosotras dos horneando galletas. Por un segundo, me quedé paralizada, sentí ese nudo en el estómago, esa sensación de incertidumbre, y quizás era demasiado, así que casi saqué el móvil. Pero entonces recordé a Maddie la Pascua pasada, poniendo los ojos en blanco cuando le pedí que pusiera su plato en el fregadero, diciendo: «Mamá dice que te gusta hacer esto de todas formas», y a Amber detrás de ella, sin corregirme. Esa tarjeta en mi mano no era de la Maddie que tenía ahora. Era de una versión de ella que fue sobrescrita poco a poco, por la mujer que me dijo que debería estar agradecida simplemente por estar incluida. Así que guardé la tarjeta en un cajón. No para tirarla, pero para no volver a mirarla pronto. Y lo cerré sin ceremonias. Esa noche le envié a Natalie, mi ahijada, un mensaje corto: «Programemos los cambios del testamento. Estoy lista». Y cuando me llamó y me preguntó con dulzura: «¿Quieres hablar de ello primero?», le dije: «No. Ya lo hice durante 7 años. Nadie me escuchó. Lo que pasa con la gente como Amber es que no se callan cuando pierden. No pueden, así que era solo cuestión de tiempo antes de que convirtiera su desalojo en contenido, empezando con una serie de Instagram Stories con filtros titulada «Cuando la familia te traiciona», donde recorría su estrecha habitación de motel y hablaba con una voz falsa y susurrante, como si estuviera grabando un documental sobre supervivencia. Kevin estaba sentado al fondo, visiblemente incómodo.
Harper jugaba con un calcetín en el suelo y Maddie revisaba su teléfono sin levantar la vista ni una sola vez. Lo vi todo a través de una cuenta temporal que Camille me ayudó a crear. Una que solo usaba para monitorear sus rabietas digitales. Al principio pensé que era solo para llamar la atención, pero luego alguien publicó los videos en Reddit y en un día se volvió viral. El hilo se titulaba Suegra desaloja a familia gorrona en venganza legal y acumuló miles de comentarios, la mayoría elogiando a la misteriosa mujer detrás de la historia. La gente lo reconstruyó con pistas de trasfondo, sitios web inmobiliarios locales y capturas de pantalla de la propia cuenta de Amber. Y de repente, Amber ya no era una madre compasiva que intentaba proteger a sus hijos. Era la mujer que dejaba que su suegra pagara sus cuentas mientras se burlaba de ella en cámara. El trabajo de Kevin se enteró en una semana. Alguien reenvió la publicación de Reddit a su departamento de recursos humanos porque su LinkedIn seguía siendo público. Y aunque no lo despidieron, le pidieron una excedencia, algo que Amber publicó de inmediato, calificándolo de acoso corporativo por asociación y etiquetando a influencers al azar como si alguien fuera a patrocinar su estancia en un motel. Luego, se subió a TikTok llorando por haber sido tomada por sorpresa y por cómo el trauma golpea de forma diferente cuando se trata de la familia. Y yo observaba, no con satisfacción, sino con una claridad fría y distante, como si mirara a través de un cristal a gente que conocía, repitiendo los diálogos de una obra que no escribieron, pero que se sentían con derecho a dirigir. Entonces, empezaron los mensajes directos, no a mí porque ya no estaba, sino a Camille, quien había cometido el error de comentar, hay gente que necesita aprender a ser agradecida. En una de las publicaciones imprecisas de Amber, de repente empezó a recibir mensajes de gente que la llamaba tóxica, serpiente, vieja amargada. Camille, como siempre, respondió a uno con, defiendes a alguien que intentó robarle la casa, a una viuda, y adjuntó el PDF de la escritura de fideicomiso. Después de eso, el odio cesó, no me involucré, no publiqué, no respondí, solo observé las consecuencias desde mi balcón, regando a May el romero y doblando la ropa como si nada me hubiera pasado. Pero un día, recibí un correo de una dirección de Gmail que no reconocí, y cuando lo abrí, solo había una frase, ¿por qué la abuela ya no nos quiere? Me dio un golpe en el estómago porque sabía que era Maddie. Reconocí el espaciado, la forma en que escribía Anymore como una sola palabra larga, como solía hacerlo en sus exámenes de ortografía. Por un minuto, me quedé allí sentada mirando la pantalla, preguntándome qué habría pasado si les hubiera dejado una carta en lugar de un aviso legal. Preguntándome si podría haber dejado la puerta entreabierta solo para los niños. Pero, entonces recordé aquella Pascua, a Maddie repitiendo la crueldad de Amber. A Wyatt llamándome extra porque a Amber le parecía gracioso enseñarle jerga en lugar de respeto. Y me di cuenta de que, aunque dejara esa puerta abierta, no entrarían. Se la llevarían con ellos. No respondí. En cambio, abrí mi grabadora de voz, la que usaba para documentar los comentarios de Amber a lo largo de los años. Y grabé una sola línea, lo entenderás cuando seas mayor. Y todavía te quiero. La guardé en una memoria USB, la titulé, para más tarde y la guardé bajo llave. Esa noche dormí mal, no por culpa, sino por el dolor, no por las personas que eran, sino por las personas que imaginaba que podrían ser. Y al despertar, le escribí a Dean y le pregunté si podía revisar una cláusula que quería añadir a mi testamento, herencia condicional basada en las horas de servicio comunitario, sin acceso hasta que lo verificara un tercero. Me respondió, en 10 minutos, ya preveía la redacción, cerré la laptop, preparé café y miré por la ventana, no al caos, sino a la paz que me había traído. Era jueves por la tarde cuando apareció. Y supe que era ella en cuanto oí el golpe, brusco, rápido como alguien que intentaba controlar el momento antes de siquiera entrar. No respondí de inmediato. Solo miré por la mirilla y vi a Amber allí de pie, con gafas de sol enormes, el pelo recogido, sujetando a Harper en una cadera como si fuera un apoyo. Mientras que Kevin estaba 2 pasos detrás de ella, con esa mirada vacía que ponía siempre, que no quería lidiar con nada. Abrí la puerta lo justo para que vieran que no me había movido por miedo. Amber habló primero, con voz suave pero demasiado teatral, como si estuviera ensayando diálogos que creía que serían efectivos. Bárbara, tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos y los niños están sufriendo. No los invité a pasar. No dije ni una palabra, simplemente los dejé allí parados, con el sudor del motel aún pegado a la ropa y la incomodidad de comprender finalmente que ya no tenían influencia. Amber lo intentó de nuevo. Esta vez más alto. ¿Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo? ¿De acuerdo? Podemos sentarnos todos y arreglar esto por los niños. Y fue entonces cuando Harper, apenas despierta, dijo algo que me dejó sin aliento. Levantó la vista y preguntó, ¿volvemos a casa de la abuela ya? Y sentí una opresión en el pecho.
No por culpa, sino por el peso crudo y brutal de saber que, incluso ella creía que esto era irreversible. Kevin finalmente dio un paso adelante. Metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una carta impresa. Parecía de un abogado, tal vez una súplica, tal vez una advertencia. No la tomé. Abrí la mesita junto a la puerta. Saqué la memoria USB que había etiquetado como por si acaso y se la di a Ember. La tomó como si estuviera en llamas y bajó la mirada, confundida. ¿Qué es esto?, preguntó. Y dije, con calma y claridad, están todos los mensajes de voz, todos los mensajes grupales, todos los mensajes donde te burlaste de mí. Me excluiste, hablaste de mí como si ya estuviera muerta. Todo está ahí. Abrió la boca como si estuviera a punto de negarlo. Pero entonces algo cambió en sus ojos, como si tal vez recordara lo peor de lo que dijo. O tal vez se dio cuenta de que no había olvidado nada en absoluto. Kevin apartó la mirada, como si ni siquiera él quisiera defenderla. Continué, sin alzar la voz, sin llorar, simplemente afirmando la verdad. No solo olvidaste que era una persona, también les enseñaste a mis nietos a olvidar. Ember intentó interrumpirme y dijo, no es justo, solo bromeábamos. Pero levanté una mano y la interrumpí. Las bromas no le cuestan la casa a nadie. Lo hiciste tú sola. Harper empezó a lloriquear y Kevin la levantó y dijo, por favor, mamá, no cierres la puerta así. Somos familia, y por primera vez. Lo miré directamente a los ojos y le dije, dejaste de ser mi familia el día que te reíste cuando ella dijo que debería estar en una residencia de ancianos. Su rostro se desmoronó lo suficiente como para que viera la grieta, pero no lo suficiente como para arreglarla. Ember no volvió a hablar. Simplemente se dio la vuelta y echó a andar, murmurando algo que no me molesté en oír. Kevin se quedó un momento más, sujetando a Harper como un escudo, y luego la siguió. Cerré la puerta lentamente, sin dramatismo ni rabia, sino con decisión. Y cuando el cerrojo hizo clic, no me apoyé en la puerta, ni lloré con las manos en la cabeza. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté. 10 minutos después, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Kevin, espero que puedas vivir con lo que has hecho. Lo miré fijamente unos segundos y luego lo borré sin responder. Podía vivir con lo que había hecho. De hecho, era la primera cosa con la que sentía que podía vivir. Al día siguiente de que llamaran, llamé a Dean y le pedí que terminara el testamento, sin borradores ni vacilaciones. Simplemente que fuera legal y hermético. Le dije exactamente lo que quería, que Kevin y Ember no recibirían nada, ni un centavo, ni un plato, ni siquiera una explicación. Y los nietos solo heredarían mediante un fideicomiso condicional, que requería que cada uno completara al menos 1000 horas de servicio comunitario verificado antes de cumplir 21 años, horas registradas y aprobadas por un gestor de casos externo, sin conexión conmigo ni con nadie de la familia. Sin lagunas legales ni soluciones alternativas. Tendrían que ganárselo, no con sangre, sino demostrando que estaban superando a sus padres. Dean ni siquiera se inmutó. Solo dijo entendido y envió por correo electrónico la documentación final para la firma digital. Y mientras pasaba las páginas, sentí un peso que se me quitaba del pecho como ladrillos que se caían de un tejado. Ya no se trataba de venganza. No se trataba de castigo. Se trataba de establecer un límite tan inalcanzable que ni siquiera pudieran fingir que lo malinterpretaban. Yo mismo añadí una última cláusula. Una nota manuscrita adjunta a la carta del albacea. Bajo ninguna circunstancia se notificará a Kevin y a Ember sobre mi fallecimiento. Que se enteren con el resto del mundo. La albacea, Natalie, mi ahijada, que llevaba años pendiente de mí entre turnos, que me traía sopa cuando tenía gripe. Que nunca me preguntó por herencias ni favores. La llamé esa noche y le dije, es oficial. Y ella simplemente dijo, ¿estás bien? Y yo dije, sí, creo que por fin lo estoy. Vino al día siguiente, trajo comida tailandesa y un pack de 6 botellas de agua con gas. Y cenamos en el balcón como si fuera un martes. Cualquiera, porque lo era. Y, sin embargo, no lo era, algo había cambiado. Podía respirar como no lo había hecho en años. Nadie iba a llamar a mi puerta pidiéndome favores disfrazados de amor. Nadie me iba a acorralar en las fiestas con culpa. Ni abrazos falsos. Nadie me iba a sonreír con desprecio en voz baja. Kevin intentó escribirme de nuevo, esta vez conciso, así que ya está. Y no respondí, ni siquiera lo abrí. En cambio, bloqueé el número y borré la conversación. Más tarde esa noche, Kemil pasó con una tarta de limón y una botella de champán barato y dijo, esto merita algo burbujeante, y me reí más fuerte que en meses. Nos sentamos allí hasta que se puso el sol y en un momento dado, levantó su copa y dijo, por los límites. Y por fin, que me importara un bledo. Choqué la mía y respondí, por el silencio. Porque eso era lo que había ahora, silencio. No silencio por miedo, sino silencio por diseño.
Cuando se fue, reuní algunas cosas para una pequeña caja de recuerdos, la memoria USB, una copia del testamento. Una foto de Kevin y yo cuando él tenía 10 años y una de Tom con Kevin en brazos. Las guardé todas dentro con una nota encima. Para la historia, no para el perdón. Luego cerré la caja con llave y la deslicé debajo de mi cama. Junto al baúl de cedro que no había abierto desde la muerte de Tom, antes de dormirme, encendí una vela y me quedé un minuto junto a la ventana, contemplando la ciudad, las luces, el movimiento, el recordatorio de que la vida continúa, estés o no en la órbita de alguien. No los extrañaba. No a los verdaderos. Y el dolor que aún me quedaba era por la versión de mi hijo que dejó de existir el día que la dejó hablar por ambos. Han pasado 8 meses desde que cerré la puerta y le di a ver esa memoria USB. Y no he sabido nada de ninguno de los dos. Desde entonces, ni un mensaje de voz. Ni siquiera una tarjeta navideña con las huellas de las manos de los niños como solían enviar antes de que todo se pudriera. Y la verdad es que no los extraño, no como son ahora. No las versiones de ellos que se paraban en mi porche pidiendo perdón sin siquiera disculparse. No los he bloqueado por amargura. Los bloqueé porque soy libre y no me interesa devolver mi libertad. Quienes vieron mi bondad, como moneda de cambio. La Navidad llegó y se fue sin una sola llamada, sin visita sorpresa, sin cenas para hacerme sentir culpable. Fui a casa de Kemil, llevé mis barritas de limón y un álbum de fotos. Y cuando alguien me preguntó si tenía hijos, simplemente dije, ya no, y lo dejé ahí. Natalie me visita todos los domingos. A veces con comida tailandesa, a veces solo para sentarnos y reírnos con reality shows tontos que ambas fingimos no ver. Empecé a tomar una clase de cerámica los jueves y me uní a un grupo de caminatas para mujeres mayores de 65 años que se niegan a bajar el ritmo por nadie. Una de ellas me preguntó si quería volver a salir con alguien y me reí tanto que casi se me cae la botella de agua. No quiero un hombre. Quiero paz. Y ahora la tengo. May, la planta de romero, ha crecido 7 centímetros y hablo con ella todas las mañanas como si fuera una compañera de piso que no interrumpe, de vez en cuando. Me pregunto qué piensan los niños, si alguna vez preguntan. Por mí, si Maddie aún recuerda nuestras noches horneando, o si Wyatt recuerda cómo me sentaba en el suelo y le ayudaba a construir castillos con cajas de cereales. Pero entonces recuerdo que cualquier camino de vuelta a ellos pasa directamente por Ámbar. Y ya quemé ese puente, eché sal a la tierra y me marché descalza. No han intentado demandarme. Probablemente porque Dean dejó claro que estábamos preparados para eso. Y no he intentado dar explicaciones a nadie porque las personas importantes nunca me lo pidieron. La semana pasada, Natalie me trajo una copia del testamento final y la guardé en mi caja fuerte sin contemplaciones. Ahora, todo está en su lugar, cada pieza está tan bien asegurada y estructurada que no podrían abrirla ni con palancas. Y no me siento orgullosa, no exactamente. Me siento resuelta. Me siento como alguien que por fin dejó de pedir un lugar en una mesa que construyó con sus propias manos. Sin embargo, hace unas semanas recibí otro correo electrónico de una dirección anónima, con solo una frase, de ¿verdad no vas a volver? Al principio no lo abrí, no quería saber quién lo había enviado, pero cuando finalmente lo hice, me di cuenta de que no importaba porque la respuesta ya estaba escrita en cada decisión que había tomado desde aquella barbacoa. No voy a volver. Y si la pregunta es si alguna vez lo haré, la respuesta sigue siendo no. Respondí con una sola frase, la única que importaba. No hemos hablado desde el desalojo y no pienso cambiarlo. Por favor, no me vuelvas a contactar a menos que sea a través de un asesor legal. Luego bloqueé la dirección, cerré mi portátil y salí a sentarme con May bajo la luz del amanecer. La gente habla del cierre como si fuera una ceremonia, una última conversación donde todos lloran. Se abrazan y se reconcilian. Pero a veces, el cierre es solo una puerta cerrada, un testamento claro y 8 meses de silencio que no quieres romper. Y cuando Kemil me preguntó el otro día si alguna vez supe de Kevin, le dije, no. Nunca volvimos a hablar. Y esa fue la frase más sincera que he dicho en años, sin rabia, sin tristeza, sin dolor, solo la realidad. Y luego doblé mi toalla. Preparé una taza de café fresco y volví a vivir la vida que construí en mis términos, sin nadie a quien disculparme.